estamos de vuelta y como lo anuncié al principio, vamos a hablar de Veracruz, se lo merece, por las malas razones hay que decirlo, a partir de estos hechos de violencia que no son recientes, no son únicos y que en realidad tienen que ver con muchas cosas, entre ellos con una incapacidad de quienes conducen las instituciones y de las propias instituciones para enfrentar pues órdenes normativos, deje plantearlo así, castigos que imponen las organizaciones violentas, control de territorio que tienen las fuerzas ilegales o lo que llaman poderes fácticos, y la verdad, una autoridad que no hace más que pasarse la papa caliente. En el fondo, lo que tenemos es una imbricación, un vínculo entre poder político y poder criminal que no hemos podido separar, y justamente a propósito de este tema hablaba el presidente López Obrador esta mañana. Que trátese de quién se trate, si hay contubernio con la delincuencia, se tiene que castigar. Pero lo mismo en separar a la autoridad de la delincuencia. Nada de que el gobernador, el presidente municipal, el fiscal, el ministerio público, el jefe de la policía está metido con la delincuencia. Estamos de vuelta y como le anuncié tengo a Miguel Pulido con nosotros, que tiene dos virtudes. No sé cuál poner primero, Miguel. ¿Solo dos? Bueno, tienes varias, pero para esta conversación tienes dos virtudes. Veracruzano y abogado. Así es. Son grandes cosas. Además, muy cercano al tema de derechos humanos, construcción de instituciones. A ver, déjame primero hablarle al veracruzano. Se empieza a identificar Veracruz como una zona en descomposición con Fidel Herrera, ¿no? Antes. Sí, a ver, a Veracruz hay que ubicarlo en un contexto complejo por múltiples razones. Una es... probablemente sea el estado más descentralizado de la República Mexicana, el que tiene más centros urbanos de gran tamaño y no solo una gran ciudad en la capital con una gran zona conurbada. Entonces tú tienes hacia el norte, en la región de Tuxpan y Poza Rica, un polo económico por distintas razones. Hacia el sur me voy hacia el otro lado, hacia Minatitlán y Coatzacoalcos, en la otra zona petrolera, otro polo de desarrollo económico, y mucho en el centro, ¿no? Con la capital Jalapa, que ni siquiera es la ciudad más grande ni más relevante en términos de población. Y siempre no has citado tu tierra. Bueno, y yo soy de la zona de las grandes montañas que le dicen, que es el corredor de Orizaba, y una ciudad pequeñita, chiquita que tenemos ahí junto que se llama Córdoba, ¿no? Y una de las cosas que hay que entender es que la violencia en Veracruz, por razones políticas o por guerrilla en la zona de la Zongolica o por la disputa de los caciques sindicales, siempre ha existido. No era la violencia criminal que hoy tenemos, pero la violencia que empieza a suceder en Veracruz en realidad data desde el gobernador Miguel Alemán, con un surgimiento muy poderoso del cártel del Golfo, cuando todavía controlaban a los Zetas. Ahí hay una primera emergencia de violencia. Finales de la administración de Miguel Alemán. Exactamente, es finales de la administración de Miguel Alemán. Y lo que empieza a suceder es que esa primera violencia no se detecta y no se habla mucho de ella, porque quiero insistir en que había antecedentes de violencia política y de otras razones en el Estado. O sea, no se nota la mutación, no se observa la mutación. Exactamente. Después, sí sucede con Fidel Herrera, ya una descomposición, porque el país mismo estaba en una circunstancia muy distinta y Veracruz, por razones de la logística, es el puerto por el que más entra y sale mercancía del país, además de estos distintos polos de desarrollo que te describo. Corredor migratorio. Tiene además el paso del tren en un montón de partes, la frontera con Tamaulipas, cuando era una ruta la más socorrida en alguna época reciente. Entonces eso genera que haya disputas por la logística de distribución de las drogas. Hay un suficiente mercado de consumo local, bajito pero más grande que el que tienen otras partes del país, y hay una actividad económica extorsionable recurrentemente, y eso hace un cóctel de criminalidad bien complejo. A ver, perdón que regrese a Fidel Herrera, pero sí el caso de este constructor de Pemex, Colorado Cesa, Francisco Colorado Cesa, que después se supo le lavaba dinero justamente al cártel del Golfo y a los Zetas, y que en Estados Unidos, cuando
en su juicio, pues declaró que él había puesto financiamiento para la campaña de Fidel Herrera, y a partir de entonces empezó a correr el rumor de que el Z1 era Fidel Herrera y que su gobierno estaba ligado con estas organizaciones criminales, quizá injusto, quizá no corroborado, pero esa información sí corresponde con el ascenso de estas organizaciones que fueron a controlar territorio. Tal cual. Mira, refieres un caso que además para quienes escuchan esto lo tengan más fresco en su memoria. Es un personaje que además de que vinculaba la industria de la contratación pública, lavaba dinero con los caballos de carreras pura sangre, que es una forma de blanqueo de capitales. Con las apuestas de estos caballos en Estados Unidos, es muy común ese negocio. Y bueno, el poder económico que tenía y el tejido de relaciones que lo vinculaban incluso con otros contratistas de Pemex, lo pone en el centro del huracán, porque en los juicios, y esto hay que decirlo, en los juicios de Estados Unidos, como parte de la información que se revela, salen estas declaraciones en donde él había financiado la campaña de Fidel Herrera. Es decir, no es un periodicazo suelto por ahí, una banquetera. Aquí nunca la perseguimos, es una cosa increíble. Es una declaración en juicio. De hecho, cuando esa declaración se hace, a Fidel Herrera se le premia, se le entrega el consulado en Barcelona. Exactamente. Es una suerte de protección. Sí, y tienes razón en el sentido de que para nosotros los veracruzanos, en la voz popular, la idea de que Fidel Herrera controlaba el narcotráfico o parte de la actividad criminal, pues eso sí sonaba, era un run run, y efectivamente el apodo popular era que él era el Z número 1. Ahora, uno podría suponer que a lo mejor parte de ese financiamiento también habría llegado a Javier Duarte. Ya, mira, lo cierto es que ya para esas alturas, o sea, la salida de Fidel Herrera y el ascenso de Javier Duarte, la descomposición del Estado era brutal, porque ya los grupos que se peleaban el Estado, el control territorial, la posibilidad de distribución logística, ya eran un montón. O sea, ya había esta disputa entre lo que le llamaban los Zetas Nueva Escuela contra los Zetas Antigua Escuela, la intromisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Que llegaron como los matacetas. Que llegaron efectivamente. Entonces hay una reagrupación ahí que genera zozobra en el Estado, en donde ya todo es muy turbio. Y empiezan a suceder cosas como las desapariciones forzadas o las desapariciones de personas con una sistematicidad escandalosa. Entre el 2010 y el 2016, hay una serie de eventos de desapariciones forzadas en Orizaba, de donde yo soy, con señalamientos directos a comandantes de la policía y a la policía misma. De la policía encargada de la desaparición Exactamente. forzada. Cementerios, fosas, que fueron policías quienes las crearon. La gran mayoría de las acusaciones refieren a la policía, y eso nos pone en una circunstancia bien delicada, porque Veracruz empezó a experimentar con estas ideas de si el mando único y cómo centralizabas el control policial, las certificaciones y los premios a policías, y luego esos mismos comandantes terminaron siendo acusados de desaparición. Ahora, déjame dar un salto. Los matacetas o el cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, entre la época de Javier Duarte, pasando por Yunes y llegando al día de hoy, se apropian, se advierte, de 70% del territorio. Los Zetas nuevos, los viejos desaparecieron, se achican y hoy dicen 30%. Así está más o menos la distribución. Lo que estamos viendo en Coatzacoalcos nos dicen, es una disputa entre estas dos organizaciones por esa plaza, no diría por el Estado. Ahora, entro con una variable política. Miguel Ángel Yunes se hace una gobernatura muy corta en el tiempo y es el enemigo acérrimo de Fidel Herrera y de Javier Duarte. Y decide emprender una batalla contra todo lo que ellos representan. Y uno de los elementos que hace es el nombramiento de Jorge Winkler. Exacto. Como fiscal autónomo, ¿no?, del Estado, que desde su punto de vista sería incorruptible. Recibe un mandato largo, Winkler, que 9 años. Trasciende entonces al mandato ahora de Cuitláhuac García. Ayer tuve a Cuitláhuac García en este espacio y señaló directamente a Winkler de ser inepto, de ser incapaz, y lo cual corrobora
un rumor que también corre hoy en Veracruz, y es que Winkler estaría protegiendo al cártel Jalisco Nueva Generación, que yo no sé qué tan cierto puede ser esto, pero la acusación fue Winkler quien liberó al líder que perpetró el atentado en Coatzacoalcos, Ricardo N., pues ya te lleva a suponer que ahí hay una discusión interna en el gobierno entre Fiscalía y Gobernador de que probablemente hay autoridades que están protegiendo a cárteles. A ver, ayúdame, porque visto desde Chilangolandia, desde este lugar extraño en el que nosotros vivimos, entender lo que está pasando ahí entre Winkler, el gobernador Cuitláhuac García, los cárteles, el contexto, la historia, se me empieza a faltar el aire porque no entiendo nada. Mira, déjame regresar a una idea. Veracruz como un estado descentralizado, con muchos polos, con sus propias lógicas, con sus propios referentes de autoridad, y que genera la fantasía que desde la capital se controla todo, cuando en realidad no es tan cierto. Una de las cosas ¿Desde la capital del país? Desde la capital del estado. Desde la capital del estado. Uh-huh. Una de las variables que tú pones sobre la mesa es precisamente el conflicto político. Para ubicar la llegada de Jorge Winkler a la Fiscalía del Estado, hay que recordar que en realidad el paso previo es la renuncia de Luis Ángel Bravo Contreras. Es decir, Javier Duarte había nombrado un fiscal que hubiese sido el primer fiscal autónomo, transeccional, incorruptible, etcétera. ¿Por 9 años? Por 9 años, pero cuando sienten que les llega el agua a los aparejos, entonces Luis Ángel Bravo renuncia. ¿Por qué? Porque podía ser perseguido, porque era parte de la maraña corrupta de Javier Duarte. ¿Por qué? Él es muy cercano a Javier Duarte, pero en una sucesión de altos personajes involucrados o acusados por la Fiscalía del Estado, la gente tendrá que recordar que Veracruz tuvo un momento en donde el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, estaba acusado de desaparición forzada, enriquecimiento ilícito, y le sacaron unas casotas en Houston, que parece que todo el mundo va ahí a Woodlands a tener casas, los veracruzanos, como si fuera una economía tan... Bueno, es que Woodlands tiene su colonia tamaulipeca, su colonia veracruzanos, es mexiquito. Y de Coahuila, les gusta esos tres ir a comprar a Woodlands. También, ¿no? Sí, pues bueno, y está como medio nido de ratas, pero bueno. Estaba Arturo Bermúdez, Luis Ángel Bravo, el encargado de los servicios periciales, el encargado de los retenes a nivel estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, todos ellos altos mandos acusados por enriquecimiento ilícito, desaparición de personas, etcétera. Eso te muestra en realidad que había bases para sostener que lo que sucedía en Veracruz era sistemático, porque hubo jueces que los vincularon a proceso, y además uno puede estar a favor o en contra de Winkler y del fiscal que llevaba los temas de desaparición forzada, que se apellida Coronel, pero lo cierto es que había una discusión en Veracruz estructurada en recomendaciones de derechos humanos, en informes de ONGs, en reportes periodísticos de la sistematicidad de las desapariciones y el involucramiento de la policía. Y lo que tratan de hacer en algún momento la Fiscalía es utilizar una figura penal que se había ocupado en Perú, que era que ese nivel de sistematicidad, cuando tú tienes un mando omiso, te supone un grado de responsabilidad. O sea, si tienes macrocriminalidad, hay un mando que se encarga. Por omisión, no necesariamente te están acusando de que tú lo instruiste, pero si hay esa sistematicidad abajo de ti y tú eres responsable de esas unidades... Quizá no lo puedo probar, pero el que no hayas actuado merece señalamiento. Exactamente, y eso fue lo que sucedió con todas estas personas. Eso te ¿Están demuestra, vinculadas a proceso? Están siguiendo su proceso en libertad, porque un juez consideró, esa es una singularidad, que la desaparición forzada de personas no es un delito que merezca prisión oficiosa. Preventiva. Preventiva, exacto. Entonces están siguiendo su proceso. No se han fugado en arraigo, pues que están en Woodlands. Están en Woodlands, yo creo que están jugando golf muy contentos, pero eso te demuestra que ya hay implicaciones complejas entre la política, la seguridad pública, la sistematicidad de criminalidad. Entonces tú dirías que Winkler hizo bien el trabajo en perseguir a estos sujetos, hizo bien en someterlos a proceso, logró que los vincularan a proceso. Mira, hay una declaración de Cuitláhuac García de cuando recién es gobernador, que yo recuerdo muy fresca porque yo la comparto. Hicieron de la persecución criminal un espectáculo,
y no necesariamente un proceso bien estructurado. ¿Cuál es la diferencia? A ver, está interesante. Yo lo que creo es que esta forma de hacer política de Miguel Ángel Yunes, que es muy excéntrica, ¿te acuerdas su declaración de daré información que va a simbrar a México, ¿no? Empezando diciembre simbraré a México, y pues no nos era sobre Andrés Manuel López Obrador, si mal no recuerdo, pues, nunca dio nada. Nunca dio nada de nada, ¿no? Hay uno que otro fiscal y uno que otro titular de unidades de investigación que me suenan a eso. Que les gusta esto, sí, ¿no? les gusta. Cantan con Sabina, son fiscales a la Garzón. Y se peinan a la Garzón. Exactamente, sí, pues les gusta el reflector. Sí, el juez español Garzón, ¿no? Sí, Baltasar Garzón le gustaba el reflector. En ese contexto yo te diría... es muy turbio todo. O sea, decir Winkler hizo bien o no hay una venganza política es muy complejo. Lo que te trato de decir es, había elementos para que los veracruzanos por primera vez pudiéramos esperar que las transiciones nos dejaran algo más que persecuciones políticas. Sí, que valió la pena votar por primera vez por un gobernador no priista. Y tú tienes después que lo primero que tratan de hacer los colegas de Morena es remover a Winkler con dos estrategias. Una reforma constitucional para que el Congreso pueda... Cuitláhuac García no confía en Winkler. Pues no, tiene todas las razones para no confiar. O sea, sí es un fiscal de encargo, sí era el fiscal de llavero de Yunes. ¿Qué quiere decir con llavero? Pues lo tenía ahí era una suerte de extensión suya en una correa de transmisión. O sea, la verdad es que no es nada un fiscal de autónomo. Autonomía. No. Pero, y pone sobre la mesa el hecho de que Morena trate de remover al fiscal, que no confía en él y que tengan problemas de interacción, pone sobre la mesa la fantasía de que lo único que necesitan nuestras instituciones es autonomía. Cuidado. Hoy el presidente lo criticó, dijo, a ver, tendrían que tener una mejor relación, no puede ser que les coloquen fiscales transeccionales. Yo estoy de acuerdo. A ver, la idea de la transeccionalidad tiene que ver con los ministros de la Corte. Son nombramientos que trascienden los sexenios. ¿Por qué los fiscales no deberían ser también transeccionales si estamos buscando darles, yo no diría estatus de ministro, pero sí autonomía frente a la política y sus presiones? No, la dimensión ejecutiva, la persecución de los delitos y la política criminal es una extensión de los buenos gobiernos. Yo creo que tienen que tener suficiente autonomía e independencia, lo que no significa autarquía. ¿Cuál es la diferencia? Lo que básicamente es que se mandan solos y en los otros tienen un margen de maniobra para operar en función de un mandato. Decía Cuitláhuac García, a ver, yo le llevé a este individuo, se lo entregué, es decir, la policía se lo entregó y no procesó bien, no investigó bien, y luego se le entregó a la Fiscalía General y se le escapó. Sí, ahí tienen una discusión y un dime y direte que está muy sabroso. Ahora, te voy a decir dónde anda mi ofensa. A ver. Es una ofensa basada en lo humano. 28 muertos, van. Es que... ¿no? 11 con lesiones, ¿no? Pero si te vas a 2 días antes, está el video horrendo de los 2 sujetos que presuntamente eran los dueños del lugar quemado. Luego, atrás, de un día antes, hay una mujer también descuartizada en esta guerra por Coatzacoalcos. Y frente a ese horror, tienes a 2 machos alfa, midiéndose la corbata, diciendo, el problema es tuyo, no, el problema es mío. Y de pronto la discusión ya en este país no es el caballo blanco, sino el caballo negro. No, es que... ¿A qué horas nos pasó esto? Porque así estamos siempre, lo ponía como el ejemplo. Imagínate al fiscal o a la gente del FBI que está investigando a Patrick Cirrus, peleándose con el gobernador de Texas, y de pronto Patrick Cirrus ya no es importante y el atentado en El Paso no es importante, sino el pleito entre los 2 machos alfa. O sea, ahí hay algo que me rebasa mi comprensión moral de las cosas, no política, pero sí moral. Yo creo que das en el centro de lo que nos tendría que tener conmocionados. La posibilidad de que alguien se atreva a encerrar personas, tirar bombas molotov, rociarlos con gasolina, sabiendo la letalidad de eso, porque lo hacen porque lo saben, la posibilidad de que se atrevan te habla del nivel de descontrol que estamos experimentando. Frente a eso, yo coincido contigo y no tengo nada que agregar en que es de una bajeza moral que estemos discutiendo el pleito entre 2 personas y no la barbarie que significa que puedan morir asesinadas 28 personas en un incendio. Cuando en Nuevo León murieron 52 personas por el caso de Casino Royal, la conmoción por lo menos llevó una discusión bastante más seria sobre la capacidad de las instituciones, que es distinto que el folclorismo sobre los personajes. Yo lo que creo es que hay que reconocer que Veracruz tiene
serios rezagos en términos de construcción de instituciones. La idea priista de que el control político y la mano política fuerte lograba estructurar todo hacia abajo, incluido quién delinque y quién no, esa es una tesis que se desbarató hace muchos años. Ya no controlaba el Estado Miguel Alemán, no lo controló Fidel Herrera en todo su sexenio, y mucho menos Javier Duarte, y no se diga Yunes. Es decir, es un acumulado de años en donde las instituciones no están funcionando. Y en una conversación el otro día contigo, y me permito decirlo aquí al micrófono, salió la idea de que el país se hizo más chiquito y los días se han hecho más cortos. O sea, el Veracruz no es transitable, como lo fue en algún momento, y las personas tienen restricciones de horario para hacer, salir, hay toques de queda. Lo que sucede en Jalapa es tristísimo. Y yo creo que tenemos que entender que no va a bastar con que llegue un supergobernador, un hombre honrado, un hombre honesto. No se va a resolver con un gran fiscal. Lo que se necesita es una discusión mucho más compleja. ¿De qué orden? ¿La llegada a la Guardia Nacional? Mira, los apoyos sociales, es decir, ¿qué de las medicinas que se están planteando podrían acabar con esto que yo llamaba los Balcanes mexicanos? Es que sí está balcanizado, y además hay que, insisto, la noción de múltiples regiones fuertes económicamente y con su propia lógica política y cultural hace que el Estado sea bastante complejo, y yo creo que por ahí está parte de la solución. Los ciudadanos tenemos más cerca a nuestros presidentes municipales, y gran parte de la problemática de seguridad pública atraviesa porque no nos hemos tomado en serio a la policía municipal. La policía municipal habría participado en alguno de estos eventos que cité hace un momento, en desaparición forzada, como todas las otras policías en la época de Javier Duarte. El de los chicos de Playa Vicente, que es un municipio al sur del estado, que son interceptados viniendo de la ciudad y puerto de Veracruz, son interceptados en Tierra Blanca y son desaparecidos en una gasolinera por policías, ¿no? Estatales. Bien, no sabes cuánto te agradezco. Al contrario, muchas gracias. Generosidad orizabeña puesta sobre esta mesa, tu inteligencia de abogado, tu capacidad para explicar. Ojalá y te tengamos aquí con mucha regularidad. Muchas gracias, y yo también un humilde llamado a quienes tienen responsabilidades públicas en el Estado, incluso en el Congreso, por ejemplo, que las comparecencias, llamados a citar, el manejo del presupuesto, tenemos tantísimo en qué mejorar, que se lo tomen en serio. Van a estar ahí un ratito, pero sí pueden hacer